en el corazón del desierto de Nuevo México. La Ruta 666 se extendía como una serpiente de asfalto bajo la inmensidad del cielo nocturno. Elena y Carlos, con la emoción del matrimonio aún fresca en sus almas, se adentraron en su luna de miel a bordo de un coche que brillaba bajo las estrellas fugaces. La ruta era famosa no solo por su número diabólico, sino también por las historias que la envolvían. Se decía que las almas perdidas y los espíritus malignos rondaban, buscando engañar a los vivos para que se desviaran de su camino. A medida que avanzaban, la civilización se desvanecía en el espejo retrovisor y la naturaleza salvaje del desierto tomaba el mando. Los cactus se erguían como centinelas en la noche y las rocas parecían esconder figuras acechantes en sus sombras. ¿Escuchaste eso?, preguntó Elena. Su voz apenas susurraba sobre el ronroneo del motor. Un coro de coyotes había comenzado su lamento, una melodía que resonaba en las colinas arenosas. Carlos intentó sonreír para tranquilizarla, pero su sonrisa se desvaneció cuando una ráfaga de viento sacudió el coche. Era un viento cálido, cargado con los secretos del desierto y tal vez con las maldiciones de aquellos que habían perecido en la ruta. De repente, una figura se materializó en la carretera. Carlos frenó con fuerza, el coche derrapó sobre la grava y se detuvo a centímetros de lo que parecía ser un hombre, pero su silueta era demasiado distorsionada para ser real. Elena agarró el brazo de Carlos. Sus uñas se clavaron en su piel. «No es humano», susurró ella, mientras la figura se disolvía en el aire caliente que se elevaba del suelo. El motor del coche se apagó sin explicación y las luces titilaron antes de extinguirse, dejándolos en una oscuridad casi palpable. El silencio del desierto se rompió con un sonido que heló la sangre en sus venas. Una risa baja y cruel que parecía venir de todas direcciones. Elena y Carlos se miraron. Sus ojos reflejaban el mismo terror. Estaban solos en la carretera del desierto de Nuevo México, a merced de las leyendas que habían desafiado. Y así comenzó la noche más larga de sus vidas, en la carretera que algunos llamaban el camino al infierno. El silencio del desierto se rompió con la risa siniestra del anticristo, que resonaba en la vastedad de la Ruta 666. Elena y Carlos, paralizados por el miedo, observaban cómo la figura oscura se materializaba frente a ellos. Su silueta recortada contra el cielo nocturno les habló. «La vida es un juego de decisiones», comenzó el anticristo. Su voz era un susurro que se arrastraba como serpientes en la arena. «Y esta será vuestra elección». La pareja se aferraba el uno al otro, sintiendo como el frío del desierto se convertía en un calor abrasador a medida que la entidad se acercaba. «Pueden seguir con vida, continuar su viaje y disfrutar de los placeres terrenales», continuó. «Pero a cambio, quiero la vida de su primer hijo». Elena, con el corazón latiendo desbocado, fue la primera en responder. «Sí, aceptamos», exclamó, impulsada por el instinto de supervivencia. Carlos la miró, horrorizado, incapaz de comprender cómo podía entregar a su futuro hijo a tal monstruosidad. El anticristo sonrió, revelando dientes afilados como cuchillos. «No se preocupen», dijo con falsa dulzura. «Podrán tener más hijos después de entregarme al primero». La propuesta era macabra, un juego cruel que jugaba con sus miedos más profundos. Pero antes de que pudieran procesar completamente la situación, un milagro ocurrió. El motor del coche cobró vida por sí solo,
y la radio comenzó a emitir una melodía suave, como si nada hubiera pasado. Elena y Carlos se miraron, preguntándose si todo había sido una ilusión, un truco de sus mentes cansadas. Con el paso de los años, la historia de aquella noche en la ruta 666 se convirtió en una anécdota que contaban en reuniones, hasta que llegó Damián, su primer hijo. La llegada de Damián fue un acontecimiento lleno de alegría y amor, pero con su nacimiento, los recuerdos de aquella noche, en aquella carretera de Nuevo México, volvieron a ellos con una claridad aterradora. Elena observaba a Damián dormir plácidamente en su cuna. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de sus sueños inocentes. Carlos, a su lado, contemplaba la escena con una mezcla de adoración y un temor que no podía disipar. «Debemos irnos», susurró Carlos una noche, antes de que él venga a reclamar lo que le prometimos. Así, en un intento desesperado por proteger a su hijo, decidieron huir a México, lejos de las tierras que habían sido testigo de su pacto con el anticristo. Empacaron sus vidas en unas pocas maletas y con Damián en brazos cruzaron la frontera. Pero el mal no conoce de fronteras ni de distancias. Una noche, mientras se alojaban en una posada en las afueras de un pequeño pueblo mexicano, la figura oscura del anticristo se materializó ante ellos. Su presencia llenó la habitación de un frío sobrenatural. «Ha llegado el momento», dijo el anticristo. Su voz era como el crujir de huesos secos, de cumplir con lo acordado. Elena abrazó a Damián con más fuerza, negándose a aceptar la realidad de la situación. «No, no puedes tenerlo», gritó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Carlos se interpuso entre su familia y la entidad. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. «Nosotros te desafiamos. Llévame a mí. Yo te serviré mejor», declaró, aunque sabía que enfrentarse al anticristo era como desafiar al mismo destino. Ese ser maligno se rió, una risa que parecía contener el llanto de 1000 almas perdidas. «¿Creen que pueden escapar de un pacto sellado en la ruta de la bestia?», preguntó con desdén. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Elena y Carlos se miraron, sabiendo que la decisión que tomaran esa noche cambiaría sus vidas para siempre. «No te lo llevarás», dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro, pero cargada de una determinación férrea. El anticristo se acercó a la cuna de Damián, y por un momento todo pareció perdido. Pero entonces algo milagroso ocurrió. Una luz cálida comenzó a emanar de Damián, envolviendo la habitación y repeliendo la oscuridad. El anticristo retrocedió. Su forma comenzó a disolverse como arena en el viento. «La promesa se ha cumplido», advirtió antes de desaparecer por completo. Elena y Carlos se abrazaron, con Damián entre ellos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, habían ganado una batalla contra las fuerzas que buscaban reclamar su felicidad. La habitación estaba bañada en una luz dorada. El anticristo había desaparecido, y por un momento, Elena y Carlos creyeron haber salvado a su hijo. Pero la felicidad se desvaneció tan rápido como había llegado. Al acercarse a la cuna de Damián, descubrieron que su pequeño corazón ya no latía. Su cuerpo, una vez lleno de vida, se había transformado en una fría estatua de piedra. Carlos,
con un grito desgarrador que parecía rasgar el velo entre los mundos, clamó venganza contra las fuerzas oscuras que les habían arrebatado a su hijo. Su voz resonó en el vacío, un eco de la angustia que ningún ser humano había expresado jamás con tal intensidad. ¿Qué puede hacer un simple mortal contra el anticristo?, se preguntaba, mientras la desesperación se enredaba en su alma como espinas. La respuesta era un abismo que lo miraba fijamente, desafiante y oscuro. Helena, por su parte, se había perdido en un mar de incredulidad y dolor. Al ver a su hijo convertido en piedra, su mente se desligó de la realidad, flotando en un limbo donde el tiempo y el espacio perdían significado. La mujer que una vez había sido, llena de sueños y esperanzas, ahora vagaba en un mundo aparte, ajena a la existencia que compartía con los demás. La tragedia de Damián se convirtió en una leyenda susurrada con temor en las noches de luna nueva. Y así, en la penumbra de su desolación, Helena y Carlos aprendieron que hay misterios en este mundo que son demasiado profundos y horrores que son demasiado reales. En su lucha contra lo imposible, descubrieron que el amor y la esperanza pueden ser tan frágiles como el corazón de un niño convertido en piedra.